Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio enorme el poder compartir con ustedes, a cada uno por nombre, a todos ahí que están con sus nombrecitos, pues yo los reciban bendiciones de parte del Señor. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes, bueno, yo creo que ya todos vieron el banner. Hoy voy a hablar con ustedes sobre Juan el Bautista. Creo que todos lo conocemos o conocemos parte de su historia. Y pues, bueno, el pastor decía, nos decía que viniéramos y escogiéramos un personaje de la Biblia para exponer. Vino a mi corazón Juan el Bautista y yo decía, la razón por la que yo quería hablar de Juan era porque ha habido un versículo en particular que me ha impactado de él. Y no ha sido el versículo en sí, sino es el contexto en el cual se ha manejado. Pero antes de que yo pueda exponerles esto, pues quiero que vayan a sus Biblias y vayan al Evangelio de Juan. Vayan al Evangelio de Juan en su capítulo 3 y su versículo, del versículo 22 al 30. Cuando lo tengan, les voy a dar unos segunditos para que lo puedan tener. Juan 3. Juan capítulo 3. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, vamos a comenzar la lectura. La palabra se lee en el nombre del Señor y dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras de Juan. Antes de ir al contexto de esto, quiero hablarles un poco sobre la historia de Juan. Yo creo que ya todos, yo no sé si algunos la han leído, han leído los evangelios sinópticos para poder darse cuenta cómo se desarrolló el ministerio de Juan. Jesús dijo algo maravilloso sobre él, dijo que de nacido de mujer no se había levantado ni alguien mayor como Juan el Bautista. De una forma más clara, nadie había tenido tantos grandes privilegios como los que él tuvo cuando desempeñó su pequeño ministerio, pero poderoso. Y la vida de Juan, así como fue su vida de adulta, comienza de una manera inquietante, ¿sí? Misteriosa. Juan era hijo de Zacarías y de Elizabeth, quienes ellos eran provenientes de una familia sacerdotal. Recordemos lo que dice la palabra. Juan fue anunciado por el ángel Gabriel a Zacarías cuando estaba haciendo sus tareas sacerdotales.
Y fue anunciado por medio de una profecía, la cual decía que Elizabeth en su vejez iba a tener un hijo, el cual sería grande delante de Dios y que sería lleno del Espíritu Santo y que haría que muchos se convertirían al Señor e iría delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la providencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Luego, si se recuerdan, la historia de Juan sigue de una manera que desaparece, al igual que Jesús desaparece en unos 30 años de la faz de la tierra. No sabemos de ellos. Hasta que luego de años de silencio aparece Juan de nuevo desempeñando ya su ministerio en el desierto. ¿Se recuerdan que anteriormente había sido profetizado a su padre? Y era eso lo que estaba haciendo Juan. Juan salía al desierto a hablar con tal autoridad que muchos se arrepentían de sus malos caminos. Juan se llama Juan el Bautista, porque Juan bautizaba, porque todos aquellos que salían a él eran bautizados por él. Pero, ¿y de dónde salió? Para muchos, ¿quién era él? Había una confusión tal, porque había mucho tiempo en el cual no había aparecido un profeta en muchos años. Y saben, aún ni siquiera los dirigentes judíos de ese tiempo daban crédito de quién era él. Recordemos que en el transcurso del silencio, los 500 años, habían aparecido muchos que se hicieron llamar el Mesías, un profeta, y así de la misma manera como aparecieron, desaparecieron. Entonces, ¿quién era este que había aparecido de nuevo? Pero Juan era aquel, uno que ignoraron. Incluso los estudiosos de esa época ignoraron lo que el profeta Isaías había dicho: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Y eso era lo que Juan estaba haciendo cuando predicaba por toda la región contigua al Jordán. Saben, eran tantos los que eran tocados por la predicación de Juan y venían en arrepentimiento. Todos ellos eran bautizados. Y aquí dice la palabra que acudían a él gente de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán. Yo puedo decir algo hasta aquí. Yo solo no he entrado al contexto. Aquí les estoy explicando parte de la historia de Juan para que después entiendan de lo que voy a hablar. Hasta aquí, Juan gozaba de un enorme éxito, podría decirlo de esta manera. Mucha gente conocía a Juan, mucha gente hablaba de Juan. Y al punto de que esto llegó a los dirigentes religiosos de su época. Y le enviaron una comitiva. Hey, ¿tú quién eres? Le hicieron preguntas. ¿Y acaso eres tú el Mesías? ¿Acaso eres tú Elías? ¿Acaso eres tú el profeta? Pero Juan decía, no, yo no soy ninguno de ellos. Y lo instigaban, le decía, bueno, si tú no eres nadie, por decirlo así, entonces ¿por qué bautizas? Y Juan cumplía a cabalidad su ministerio. Juan decía, bueno, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que ustedes no conocen. Vean esto, que ustedes no conocen. Y que posiblemente muchos ni querrán conocerlo. Él viene tras de mí, yo soy su mensajero. Yo soy el que hago los preparativos para su venida. Yo soy el enviado a tocar sus corazones para que ustedes lo reciban. Pero realmente yo no soy ni digno ni siquiera de amarrar las correas de sus sandalias. ¿Saben? Aún los dirigentes decían, ¿y entonces quién es este? ¿Quién es este? Pero era tal la dureza del corazón de estos dirigentes que incluso Juan tuvo que confrontarlos. Los llegó a llamar camada de víboras.
Imagínense, ¿quién osaba llamar así a los altos dirigentes religiosos de esa época? ¿Quién les llegaba a decir de esa manera? Solo alguien a quien el Señor le había dado tal autoridad. Y muchas personas seguían a Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba visto como un gran profeta. Posiblemente muchos creían que Juan era el Mesías. ¿Sí? Pero aquí es donde comienza todo. Aquí comienza lo maravilloso de todo. Al otro día aparece la figura central de toda la escritura, de quien Juan había anunciado tanto. Aparece Jesús. Aparece Jesús caminando enfrente de Juan y Juan dice, con un gran gozo en su corazón, dice Juan, señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino que toda la gente alrededor de Juan estaba anonadada. ¿Qué trata de decir este hombre? Pero Juan les estaba diciendo, señores, ustedes sacrifican en el templo un cordero en la mañana y uno en la tarde para la remisión de sus pecados. Pero aquí el Cordero de Dios que los puede librar, el único sacrificio que los puede librar de la muerte eterna. Y les decía Juan, este es del que yo les he estado hablando, este es del que yo les he estado predicando. ¿Sí? Este es, a este volteen a ver. Después de este del que yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y después de que Juan bautiza a Jesús, Juan sigue con su ministerio, un gran ministerio. Si lo viéramos con ojos humanos, es como que nosotros veamos el ministerio, se levanta una iglesia y veamos que es pequeña y empieza a crecer y a crecer y a crecer y digamos, wow, qué gran ministerio de ese hombre, está siendo usado por el Señor. Pero luego comienzan a pasar cosas extrañas. Al siguiente día, Juan estaba con dos discípulos suyos. Uno era Andrés y el otro era Juan, el escritor del Evangelio. Y Jesús pasa enfrente de ellos. Y Juan lo ve de nuevo y declara con gran gozo, miren, allí está el Cordero de Dios. Y cuando Juan dice eso, los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Oiga, qué contraste tan maravilloso y tan complicado este. Vea, le estoy contando la historia para llegar al contexto. Los discípulos de Juan, del famoso Juan, ¿sí? Del exitoso Juan, del exitoso profeta Juan, ahora lo estaban abandonando por seguir, no sé, a la competencia. No sé si Juan, tal vez nosotros podríamos haber sido, céntrese en eso, y tal vez yo era un dirigente judío que llegué a juzgar y voy a estar diciendo, este ya está perdiendo la unción, este es igual a los que aparecieron antes, este es un embaucador. Pronto vamos a saber la verdad. Yo podría estar pensando, este va a desaparecer, porque otro, ve, él lo bautizó, se le está yendo. Pero ¿saben algo? Esto es lo maravilloso. Porque aquí es donde comienza realmente el ministerio de Juan a tener éxito. Aquí es donde el ministerio de Juan comienza a convertirse uno de los ¿cómo le puedo decir? Unos ministerios más exitosos vistos en las escrituras. Pero ustedes pueden tal vez preguntarse, ¿cómo puede ser exitoso si ya está perdiendo a sus discípulos? Bueno, yo le voy a decir una cosa, sí, los discípulos lo estaban dejando, lo estaban abandonando. En nuestro contexto, en nuestra iglesia, eso sí sería un fracaso. Pastor, se le fueron 5 ayer, pastor, se le fueron 10, pastor, se le fueron 15. ¿Sí? Eso sería un golpe bajo. Según nuestros parámetros, ¿sabe por qué? Porque según nuestros parámetros,
actuales, el éxito de un ministerio se mide por la cantidad de gente que hay en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué cree que regularmente cuando hay junta de pastores, y esto porque el pastor lo ha contado, regularmente lo primero que pregunta es, ¿de cuántos miembros es tu iglesia? ¿Por qué? Porque el éxito en estos días se mide por números, ¿sí? Se mide por números. Y yo lo creo de esta manera. Entre menos personas se congregan en tu grupo Gracia, entre menos personas llegan a tu iglesia, es el promedio de tu éxito. Y si solo 2 se congregan en tu grupo Gracia, posiblemente seas un fracasado. Posiblemente, para los ojos humanos. Y todos los discípulos de Juan estaban migrando con aquel que Juan había bautizado. Y es aquí donde realmente comienza nuestra enseñanza. Juan perdiendo sus discípulos en manos del Señor. Véanlo, nosotros, como les recalco, nosotros veríamos eso como un golpe bajo, Señor. ¿Qué? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Entra duda en el corazón. Señor, ¿será que estoy desempeñando mi ministerio como tú lo has mandado? ¿Estoy haciendo tu voluntad? De acuerdo a nuestros parámetros. Y en el tiempo de Juan pudimos haber dicho, ahí está su competencia, el que le está ganando a los discípulos. De acuerdo a nuestro ojo, nos pudimos haber alarmado. Y aquí es donde vamos a entrar en el contexto de lo que leímos anteriormente. Y vamos a leer el versículo 22, dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Y venían y eran bautizados, dése cuenta. Ambos bautizaban, ya Jesús había comenzado su ministerio, ambos bautizaban, ¿sí? Porque aún Juan todavía no había sido encarcelado. Y de repente hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Óigame, miren, aparte de agregar que todos los discípulos de Juan estaban migrando con nuestro Señor Jesús, de repente se acercan a aquellos judíos que una vez lo tentaron más atrás, lo tentaron y le dijeron, pero si tú no eres ni el Mesías, ni el profeta, ni Elías, entonces ¿por qué bautizas? Esos judíos lo tentaron. Y le dije, y empezaron a discrepar con los propios discípulos de Juan. Lo peor es que los discípulos de Juan se prestaron. Juan bautizaba, Jesús bautizaba, y comienzan los problemas. ¿Están ahí? Es que se me fue mi internet un momento. Espantoso internet. Lo siento. Empiezan las discusiones entre los judíos, ¿sí? De la época y los discípulos de Juan. Porque la idea era discrepar en contra de ellos y decir, oye, mira, ¿qué bautizo es el mayor? ¿Sí? ¿El del que bautizó Juan o el de Juan? ¿Sí? Oye, perdona, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más unción? Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees, qué bautizo crees que tenga más poder? ¿El del nuevo profeta o el de tu profeta? Oye, sabes, a veces yo me identifico mucho con esto porque lo he visto en la iglesia. He visto en la iglesia cuando nos hemos dado, cuando
A veces llegan alguien y te dice, ¿ya viste que este lo hace mejor que el otro? ¿Ya viste que lo que este hace es mucho mejor que lo que hace el otro? ¿Ya viste que este está perdiendo en lugar de este? Pero Juan pudo haberse molestado. Juan pudo haber dicho, ya, dejen de molestarme. Y dice en el versículo 26 que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Todavía lo estaban tentando. Todavía venían y le decían, hey, Rabí, aquel al que tú bautizaste, al que debería ser tu discípulo, ahora él está bautizando y él se los está llevando a todos. Y en el versículo 7 dice que respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En el versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. Punto número 1. Sé humilde en todo lo que haga. Lo que los discípulos de Juan no entendían era que Juan no estaba contendiendo por ver quién era mejor o quién era más popular que quién. Aquí es donde yo les dije que mientras Juan perdía más discípulos, en efecto su éxito se iba haciendo mayor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros servimos al Señor, la humildad es el punto central del éxito en nuestro ministerio. Muchos pudieron llegar a creer que Juan era el profeta, el punto central de todo este avivamiento. Muchos pudieron llegar a creer que Juan incluso era en quien se centraba todo este movimiento. Pero Juan sabía el lugar que ocupaba desde el principio. Juan no era el centro de esta misión. Juan no era el centro de esta historia. Juan entendía que él solo era el anunciador. Sí, correcto, ser el anunciador del Señor, ¿sí? Era un lugar muy importante. ¿Saben por qué? En esos tiempos, decir ser el anunciador de alguien era ir delante del Señor anunciando por todos lados, el rey viene, el rey viene, el rey viene, dar noticias a los pueblos, limpiar el camino, allanar las veredas, cuidar de que todo esté perfecto para cuando llegue el rey se regocije. ¿Acaso eso no era un gran trabajo? Juan lo sabía. Juan sabía que el lugar más importante era el del rey. Claro, la gente ya lo estaba dejando por irse con Jesús. Y sus discípulos estaban muy preocupados porque no entendían la misión de Juan. Ellos se quejaban. Y posiblemente Juan pudo ofenderse, pudo haberse deprimido, sentirse olvidado, abandonado. Pero al contrario, su humildad, la humildad de que debemos de tener nosotros, les recordó a quién le correspondía el puesto más importante, que no era él. Él solo era un heraldo. Él solo vino a anunciar, él solo vino a preparar las cosas para otro más importante. Hermano, te digo algo, cuán fácil sería la vida para nosotros si aprendiéramos a ser humildes y que en el camino del evangelio siempre vamos a tener el lugar más bajo, que nada se centra en nosotros porque todo se centra en el Señor. Juan, por medio de su misión y humildad, había aprendido que el Señor le había dado una misión subordinada. Nosotros los cristianos podríamos ahorrarnos un montón de resentimientos y frustración
si nos diéramos cuenta que hay cosas que no nos corresponden y aceptar de corazón dónde hemos sido puestos por el Señor y hacer de corazón y lo mejor posible la labor que el Señor nos ha encomendado. Juan les dijo a sus discípulos, nadie puede recibir más de lo que Dios le dé. Y si el nuevo maestro estaba ganando más seguidores, no era porque él se los estaba robando, era porque Dios se los estaba dando. Reconocer, hermanos, nuestro lugar en el ministerio, en la iglesia, como líderes, como cristianos, no significa que seamos unos fracasados. No importa cuán pequeño sea el ministerio que desempeñemos, hagámoslo con excelencia. Hagámoslo con excelencia porque es para el Señor. Es para el Señor para quien lo estamos haciendo. Cuando nosotros aprendemos a hacerlo todo con humildad de corazón y con amor al Señor, no importa de qué tamaño es lo que desempeñamos en la iglesia, lo vamos a hacer porque lo único que queremos es agradar a quien nos envió, a quien nos ha enviado. Recordemos algo, Dios ha decidido, por muy pequeño que sea ese ministerio, darnos ese privilegio bajo nuestra responsabilidad. Por nada, hermanos, seamos celosos del éxito de los demás. Aprendamos que si otro hermano tiene mucho más éxito desempeñando el mismo papel que nosotros, es porque Dios se lo ha dado, es su veredicto, es su elección. Y eso es lo maravilloso. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros entendemos que debemos de tener humildad, le damos su lugar. Por eso Juan decía en el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, está mi gozo cumplido. Esa palabra gozo encierra una felicidad enorme. ¿Y sabe por qué Juan pone ese ejemplo a sus discípulos? Porque adecuado a su cultura, Juan llamaba a Jesús el novio y Juan se consideraba el amigo del novio. Y según la cultura de esos días, el amigo del novio tenía el gran privilegio, tenía el papel exclusivo en una boda judía, porque era él el que arreglaba la boda. Era él el que repartía las invitaciones, él era el que presidía la fiesta, era él el que traía a la novia al novio, era el que cuidaba la cámara nupcial para que nadie, ningún intruso entrase, y cuando reconocía la voz del esposo en la oscuridad se iba gozoso cuando había cumplido su cometido y los esposos estaban juntos. Él consideraba que había cumplido su misión y se retiraba del centro de la escena. El éxito de la misión de Juan había sido traerle a Israel a Jesús, el Mesías enviado por Dios, y arreglar sus bodas. Y una vez cumplido su cometido, estaba contento de desaparecer en la oscuridad. Te pregunto, ¿qué te motiva a trabajar en el ministerio? ¿Los números? ¿Los halagos? ¿La admiración? Hermano, si esa es tu motivación, vas caminando por una senda de confusión. Porque tu motivación debe ser llevar, encaminar y guiar a quienes te han sido dados bajo tu responsabilidad a nuestro Señor Jesucristo. Tu éxito no depende de cuántos tienes bajo tu responsabilidad, sino cuántos de ellos ven a Cristo como su finalidad. Si llego a tener 40, pero yo soy el centro de mi ministerio, si yo soy el centro de mi ministerio, si yo soy la persona importante, siento decirte que me he convertido en un fracaso. Pero si esos 40 me abandonan por seguir solo a Cristo,
ese ministerio ha sido similar al de Juan el Bautista, ha dado el fruto deseado. Ese es el éxito como cristiano. Ese es el éxito como un líder. Ese es el éxito que todos deberíamos esperar tener. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. El versículo 30 dice esto tan maravilloso y dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermano, no fuiste llamado por tus cualidades, fuiste llamado por gracia. Y si decidí contarte la historia de Juan desde sus inicios, lo hice para que supieras qué clase de profeta había sido. Y que viéndolo humanamente, podríamos decir que Juan debería estar en el salón de la fama de los grandes profetas de todos los tiempos. Pero el éxito de Juan no dependió de todo su historial. Su éxito dependió de esto. Es necesario que Él crezca para que yo desaparezca. Y te puedo decir que nunca se han mencionado palabras más llenas de humildad. Y este es el carácter que un líder debe de tener. Que tu motivación en el trabajo del ministerio, que tu motivación para congregarte en la iglesia, que tu motivación para hacer obra evangelística, que tu motivación para guiar a tu familia en tu casa es que sea Cristo glorificado. Juan estaba en la plenitud de su vida y su ministerio, ¿se dieron cuenta? Pero fue llamado a retirarse y a dejar su lugar a otros, a dejar su lugar a Jesús y sus discípulos. Y lo hizo, ¿sí? ¿Saben qué? Por eso fue que Jesús dijo algo tan maravilloso de él, que entre los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan. ¿Qué fue lo que hizo? Fue su lealtad. Fue el cumplir su ministerio a cabalidad. Fue el no desviarse. Fue el no exaltarse. Lo que deberíamos de tener nosotros, hermanos, como cristianos, como líderes, ahorita que estamos saliendo de este proceso tan duro en el que tuvimos que abandonar el congregarnos, es darnos cuenta que si hemos llegado hasta este momento, hasta este día, es porque el Señor ha sido fiel. Lo único que deberíamos de tener nosotros en nuestro corazón es el querer agradar a nuestro Señor haciendo su voluntad. No por las cosas extraordinarias que Él ha hecho, sino por esta simple y sencilla razón, porque Él nos rescató a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Eso debería de ser un único pretexto para querer hacer su voluntad. Amar al Señor de todo corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma. Saben, muchos queremos depender, y yo he sido tal vez uno de ellos. Muchos tenemos que reconocer que no podemos depender de nuestras cualidades, ni de nuestra sabiduría, ni de nada humanamente concebido, sino que debemos depender simple y sencillamente del Señor para poder hacer su voluntad. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer con excelencia para el Señor que obedecerle, hacer su voluntad. Juan fue considerado un gran hombre no por sus papás, no por lo que se hablaba de él, o no por lo que se dijo de él, sino por hacer la voluntad del Señor, por cumplir su ministerio.
Tengamos en mucho aprecio, hermanos, a todos aquellos que vengan a nosotros. Que no se queden con nosotros, sino que vayan a Cristo, porque esa es nuestra única finalidad. Atesoremos tener una actitud, esa actitud de humildad de Juan, porque solo así aprenderemos a hacer su voluntad. ¿Y saben algo? Todo tiene su recompensa. Juan fue llamado por el Señor grande entre los nacidos de mujer. Alguna vez el Señor va a venir a nosotros y nos va a decir algo maravilloso también cuando hayamos cumplido nuestro propósito por el cual hemos sido llamados. Y que el día que realmente nos quedemos solos, no sea porque fuimos malos cristianos, no sea porque fuimos malos líderes, no sea porque administramos mal la gracia del Señor, no que el día que nos quedemos solos sea porque a todos los enviamos al Señor. Y el día que terminemos nuestro trabajo, nuestra carrera, el Señor diga de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le doy gracias al Señor, hermano, por esta pequeña meditación y espero en el Señor que les haya, que el Señor haya tocado algunos corazones, así como tocó el mío para poder hablar de Juan.